por esta oportunidad. Vamos a seguir siguiendo esta indicación también que nos hace Emmanuel en este libro maravilloso que nos sirve siempre de, de- de apertura, ¿no? De lectura, de armonización. Vamos a seguir siempre este consejo que tiene que ver con la instrucción, ¿no? La importancia de la instrucción para que podamos sacar ese fruto. Bueno, pues siguiendo con esta recomendación de Manuel, vamos entonces con este capítulo del libro de los medios, que es la teoría de las manifestaciones físicas. La semana pasada, nuestra querida Sara nos habló de las manifestaciones inteligentes. Y aquí, hoy vamos a ver en la clase muchas de las cosas que venimos hablando en estos días, porque, bueno, todo en la naturaleza se encadena y se eslabona, y dentro de lo que es todo el conocimiento espírita, pues vamos a ir hoy también repitiendo muchas cosas que hemos visto, no solamente estos días, sino hace un ratito, ¿no? En el estudio del cielo y el infierno. Bueno, ¿por qué? Teoría de las manifestaciones físicas. ¿Qué pretende Allan Kardec en este capítulo? Vamos a definir un poco qué es una teoría para que podamos también, de alguna manera, entender al maestro Kardec. Bueno, según la RAE, una teoría es un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Es también, o puede ser, una serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Y también unas hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a una parte muy importante de ella. Allan Kardec nos dice al inicio de este capítulo del libro de los medios que en el estudio, en la observación de toda esta fenomenología mediúnica que ellos tuvieron la oportunidad, que él tuvo la oportunidad de contemplar, no una, sino muchísimas veces, que tuvo la oportunidad de observar, que tuvo la oportunidad de estudiar de una manera detallada, pues a raíz de toda esta observación, ellos habían elaborado una teoría al respecto de cómo era posible que los espíritus pudieran de alguna manera influir en la materia. Esta teoría, nos dice Kardec, que queda absolutamente desmontada por las teorías ofrecidas por los espíritus. No las teorías, sino por las explicaciones ofrecidas por los espíritus, probando así que no nace de un pensamiento suyo, que no nace de un pensamiento personal de él, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Son los propios espíritus, estas almas de los muertos que se están manifestando, los que corroboran, los que explican cómo se producen estos fenómenos físicos. ¿Y a qué llamamos manifestaciones físicas? Luego Rosa, la semana que viene, va a hablar de muchas de estas manifestaciones. Naturalmente nosotros hoy no vamos a entrar a hablar en ninguna de ellas para no perjudicar su trabajo. Pero sí tenemos que decir que en el libro de los medios, en el capítulo 2, en el ítem 60, dicen, damos el nombre de manifestaciones físicas a las que se traducen en efectos sensibles, tales como ruidos, movimiento, desplazamiento de cuerpos sólidos, y nos dicen además que algunas de estas manifestaciones son espontáneas, es decir, que son independientes de la voluntad, mientras que otras pueden ser provocadas. Después, en algunos aspectos vamos a entrar un poquito más, vamos a profundizar un poquito más en lo que es esta definición que se nos ofrece en el libro de los medios. En la revista Espírita de mayo de 1858 hay un artículo titulado Teoría de las manifestaciones físicas, del que yo he extraído solo una parte, pero que por supuesto recomiendo, como hacemos siempre, que leáis. Porque aquí Kardec dice cosas muy interesantes, ¿no? Y muy interesantes para nuestro estudio, pero sobre todo para nuestra reflexión. Dice que fácilmente se concibe la influencia moral de los espíritus y las relaciones que pueden tener con nuestra alma o espíritu encarnado. Es decir,
es lógico pensar que de espíritu a espíritu pueda haber algún tipo de influencia, algún tipo de relación de índole moral. Se comprende, dice Kardec, que dos seres de la misma naturaleza puedan comunicarse por el pensamiento, que es uno de sus atributos, sin la ayuda de los órganos de la palabra. Pero lo que es más difícil de darse cuenta son los efectos físicos que ellos pueden producir, tales como los ruidos, el movimiento de los cuerpos sólidos, las apariciones y sobre todo las apariciones tangibles. Vamos a intentar, dice Kardec, dar explicación de los mismos según los propios espíritus y según la observación de los hechos. Y continúa en el siguiente párrafo hablando de una cuestión muy interesante, y es que precisamente por ser el espíritu, la naturaleza del espíritu absolutamente opuesta en principio a la de la materia, ¿cómo era posible que pudieran provocarse estos fenómenos en los que las mesas se movían, los objetos levitaban, había ruidos, había varaundas, había, en fin, todo lo que engloba lo que llamamos la fenomenología física? Entonces nos dice Kardec, la idea que se forma de la naturaleza de los espíritus vuelve a primera vista esos fenómenos incomprensibles. Se dice que el espíritu es la ausencia de toda materia, es decir, lo opuesto a la materia, y que por lo tanto no puede obrar materialmente, por ser de naturaleza distinta. Y dice, ahora bien, ahí está el error. Al interrogarse a los espíritus sobre la cuestión de saber si ellos son inmateriales, han respondido esto. Inmaterial no es la palabra, porque el espíritu es algo. De otro modo no sería nada. Es, si lo queréis, de una materia, pero de una materia de tal modo etérea que para vos es como si no existiese. De esta manera, dice Kardec, el espíritu no es, como algunos lo creen, una abstracción. Es un ser, pero cuya naturaleza íntima escapa a nuestros sentidos groseros. Y aquí empieza a vislumbrarse un poco el objeto de la polémica, ¿no? O el objeto de esta duda sobre cómo los espíritus, siendo de una materia totalmente distinta, o sea, siendo de una naturaleza totalmente distinta a la materia, pueden obrar sobre la misma, pueden producir movimientos, pueden producir ruidos, pueden producir toda esta fenomenología. Entonces los espíritus lo dicen claro, inmaterial no es la palabra, es decir, podemos dar esta idea para que vosotros lo entendáis, pero en realidad no es exactamente que sean inmateriales. Ocurre que su naturaleza, que por su naturaleza vosotros no podéis captarlos a través de vuestros sentidos físicos. Y entonces os parece que son inmateriales, os parece que son de una naturaleza totalmente inmaterial. En el libro que es el Espiritismo, en el capítulo titulado Comunicaciones con el mundo invisible, Allan Kardec hace un repaso en este sentido de lo que han sido sus estudios, de lo que han sido sus observaciones, de las conclusiones a las que ha llegado por la fuerza misma de los hechos observados, ¿no? Y dice, admitidas la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, el espiritismo se reduce a esta cuestión. ¿Son posibles las comunicaciones entre las almas y los vivientes? Es decir, entre los encarnados y los desencarnados. Esta posibilidad resulta de la experiencia. Fijaros, resulta de la experiencia, es decir, he investigado, he observado, he visto y puedo decir que esta posibilidad existe. Establecidas como hechos las relaciones entre el mundo visible e invisible, conocida la naturaleza, la causa y la manera de dichas relaciones, tenemos un nuevo campo abierto a la observación y la clave de una multitud de problemas, al mismo tiempo que un poderoso elemento moralizador resultante de la desaparición de la duda respecto al porvenir. ¿De acuerdo? Y continúa. Perdón, me he liado yo conmigo misma. Bueno,
Entonces, Allan Kardec lo que aquí nos está queriendo decir es que como producto de su observación, como he dicho, de su trabajo, la posibilidad existe, los fenómenos existen. Los fenómenos no son, son visibles, se pueden documentar, se pueden observar y se pueden establecer. Ahora bien, como ciertos, tenemos que ver la naturaleza de estos fenómenos, tenemos que comprender cómo se operan estas comunicaciones en el caso que estamos hablando hoy, que son las manifestaciones físicas. Y nos invita a Kardec a la observación, nos invita a Kardec, una vez más, como hacía ayer, al estudio para poder vislumbrar esa clave que va a resolver un montón de problemas. Porque además, si bien es cierto que hay cuestiones que todavía están por resolverse, que todavía están ¿cómo decir?, por esclarecerse, no es menos cierto, no es menos cierto que se ha avanzado mucho en la investigación de este tipo de fenómenos y que la investigación que hizo Kardec fue principal, fue primordial absolutamente, ¿no?, para abrir este campo de trabajo, este campo de estudio, que además dice que es la clave de una multitud de problemas, al mismo tiempo que un poderoso elemento moralizador, porque vemos ahí, ¿no?, que de estos efectos que observamos hay una causa. Y la causa, como venimos diciendo, son los espíritus, son las almas de los que vivieron en la tierra. Son los habitantes del mundo espiritual con los cuales nos podemos comunicar y que ellos se comunican con nosotros de una manera natural. No se está... el hecho de que no conozcamos las leyes en profundidad o no todo, digamos, no conozcamos todo el proceso, no significa que esos hechos no sucedan, no significan que estas comunicaciones no se den. Los espíritus, como hemos ido viendo, pueden manifestarse de muy diferentes maneras. Por la vista, por la audición, pueden manifestarse por el tacto, pueden manifestarse a través de ruidos, de olores, de movimientos de objetos y, como vimos la semana pasada, pues por medio de la escritura, por el dibujo, por la música. Es decir, los espíritus pueden manifestarse a través de los sueños, pueden manifestarse, es decir, van a encontrar infinidad de vías de comunicación según aquellos fenómenos que quieran producir, ¿no? Como hemos visto, y que es el problema que Allan Kardec intenta aquí resolver, el asunto está en la naturaleza íntima del espíritu, ¿no? Que ya nos dicen que, bueno, es de naturaleza inmaterial, aunque no exactamente, es decir, el espíritu es algo. Y en este ítem 58 del capítulo 1, Haciendo los espíritus sobre la materia, se nos dice que la naturaleza íntima del espíritu propiamente dicho, es decir, del ser pensante que somos, nos resulta por completo desconocida. Esto lo sabemos, sabemos que la naturaleza íntima del espíritu es desconocida para nosotros, no sabemos lo que es. Pero el espíritu se revela por sus acciones. Y esas acciones, nos dice, solo pueden impresionar nuestros sentidos materiales a través de un intermediario material. Es decir, el espíritu esencialmente no puede impresionar la materia, porque son de naturalezas distintas, porque son de naturalezas absolutamente diferentes. Necesita un intermediario, ¿no? Como venimos hablando, como venimos estudiando. Así pues, dice, el espíritu necesita materia para actuar sobre la materia. ¿Cuál va a ser ese instrumento? El periespíritu, como para el hombre lo es el cuerpo. Ahora bien, según acabamos de ver, su periespíritu es materia. A continuación, le sirve de agente intermediario el fluido universal, esta especie de vehículo sobre el cual actúa, como nosotros actuamos sobre el aire para producir determinados efectos con la ayuda de la dilatación, la compresión, la propulsión o las vibraciones. Considerada de ese modo, nos dice Kardec, la acción del espíritu sobre la materia se concibe fácilmente. Es decir, el espíritu,
para poder impresionar la materia, para tener alguna acción sobre la materia, necesita un agente intermediario de carácter también material. Hasta ahí, esto ya lo sabemos, lo hemos estudiado innumerables veces. Se comprende entonces que todos los efectos que de ahí derivan pertenecen al orden de los hechos naturales y no tienen nada de maravilloso. Solo aparentan ser sobrenaturales porque no se conocía su causa. Conocida esta, lo maravilloso desaparece y esa causa se halla enteramente en las propiedades semimateriales del perispíritu. Se trata de un nuevo orden de hechos que una nueva ley viene a explicar y de los cuales, dentro de algún tiempo, nadie más se sorprenderá, como nadie se sorprende hoy de mantener correspondencia con otra persona a gran distancia en pocos minutos por medio de la electricidad. Entonces, vemos aquí este planteamiento que nos ofrece Kardec. Y después, al final, vamos a ir viendo las conclusiones después de la conversación que Allan Kardec tiene con el espíritu de San Luis. Desde el momento en que se conoció la naturaleza de los espíritus, su forma humana, esas propiedades semimateriales del perispíritu, la acción mecánica que éste puede ejercer sobre la materia, y desde que en casos de aparición se han visto, como hemos podido ver también en nuestros estudios, manos fluídicas e incluso tangibles que tomaban objetos y los trasladaban, se creyó, como era natural, que el espíritu se servía muy simplemente de sus propias manos para hacer que la mesa girara y de la fuerza de sus brazos para que ella se levantara en el aire. No obstante, en ese caso, ¿para qué se necesitaba un medium? Si los espíritus por sí mismos pueden hacer estas cosas, ¿por qué necesitan un medium? ¿Por qué es necesaria la persona? ¿Por qué necesitamos una persona con unas características especiales desde el punto de vista de organización física para que se produzcan los fenómenos? ¿No podría el espíritu actuar sobre sí mismo? Porque es evidente que el medium, que por lo general apoya las manos en sentido contrario al del movimiento de la mesa o incluso no las apoya para nada, no puede secundar al espíritu mediante ninguna acción muscular. Dejemos en primer lugar que hablen los espíritus a quienes hemos interrogado sobre esta cuestión. Y este es el planteamiento de hoy. ¿Por qué? Estas preguntas eran también muy utilizadas por los críticos, por los detractores, ¿no? Que acusaban a estos medios de fraude, de colaborar, de cooperar de alguna manera para que el fenómeno se produjera intentando engañar a la gente, en fin, todas estas cosas que hemos venido hablando. Entonces, Allan Kardec decide lanzar una batería de preguntas al espíritu de San Luis, que como sabéis era el espíritu protector, el guía espiritual de la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas. Y empieza a preguntarle sobre estas cuestiones para intentar discernir cómo se producen estos fenómenos físicos, cómo es posible que el espíritu, siendo de naturaleza diferente a la materia, puede de alguna manera influir sobre ella. Y empieza preguntándole sobre el fluido universal. Y le dice, la primera pregunta, le pregunta, ¿el fluido universal es una emanación de la divinidad? Y San Luis le dice que no, es una creación de la divinidad. Todo es creado excepto Dios. ¿El fluido universal es al mismo tiempo el elemento universal? Sí, es el principio universal de todas las cosas. Y estas preguntas y respuestas ya nos van dando pistas y nos van situando un poco a dónde quiere llegar el maestro Kardec, de tal modo que el propio San Luis se lo dice. ¿Tiene alguna relación con el fluido eléctrico del cual conocemos los efectos? Y dice su elemento. Es decir, el elemento universal, el fluido universal, claro que tiene que ver con el fluido eléctrico. ¿Cuál es el estado en el que ese fluido universal, esa materia primigenia, recordemos, ¿no? Dios, espíritu y materia, y el fluido universal, el fluido cósmico universal ahí, que es cierto que no llegamos todavía a comprender exactamente qué es, pero sí sabemos qué es la materia primigenia, ¿no? A partir de la cual
se ha formado todo lo que conocemos. Para hallarlo, dice, en su simplicidad más absoluta, sería preciso que nos remontáramos hasta los espíritus puros. En vuestro mundo siempre se halla más o menos modificado para formar la materia compacta que os rodea. No obstante, podéis decir que el estado en que se encuentra más próximo a esa simplicidad es el del fluido que denomináis fluido magnético animal. Leemos otra vez. Para hallarlo, en su simplicidad absoluta, sería preciso que nos remontáramos hasta los espíritus puros. En vuestro mundo siempre se halla más o menos modificado para formar la materia compacta que os rodea. No obstante, podéis decir que el estado en que se encuentra más próximo a esa simplicidad es el del fluido que denomináis fluido magnético animal. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que este fluido tiene también diferentes estados y diferentes estados de densidad, de concentración, etcétera, etcétera, que lo hacen más material o más espiritual, ¿no? Luego podemos hablar de ello, pero yo creo entender esto en esta pregunta. Se ha dicho que el fluido universal es la fuente de la vida. ¿Es al mismo tiempo la fuente de la inteligencia? No. El fluido universal solo anima a la materia. No es la inteligencia. Dado que ese fluido compone al perispíritu, parece que este se encuentra en una especie de estado de condensación que hasta cierto punto lo aproxima a la materia propiamente dicha. Y San Luis le dice hasta cierto punto, como dices, ya que no posee todas las propiedades de la materia. Está más o menos condensado según los mundos. Aquí entendemos también que en los mundos más inferiores ese fluido universal es mucho más condensado, valga la redundancia, mucho más materializado que en los mundos superiores. Vamos a seguir con San Luis. ¿De qué modo puede un espíritu operar el movimiento de un cuerpo sólido? Y los espíritus, el espíritu de San Luis le dice, combina una parte del fluido universal con el fluido que se desprende del medio inapropiado para producir este efecto. Y en esta respuesta vemos dos cuestiones interesantes. Primero, esta combinación del fluido universal con un fluido que desprende un medium, pero que además es un medio inapropiado para producir ese fenómeno. Es decir, que el medium de efectos físicos, tiene una característica especial para la producción de este tipo de fenómenos. ¿Todos los medios producen efectos físicos? No. Todos los medios no producen efectos físicos porque son un tipo de medium muy especial. Luego hablamos un poquito de esto. Los espíritus levantan la mesa con la ayuda de sus propios miembros, en cierto modo solidificados, y fijaros qué interesante. Porque esto es lo que hablábamos al principio. ¿Será que es que los espíritus toman la mesa, toman la silla, hacen tal o cual ruido, ponen a sonar un instrumento? Y veréis, dice San Luis, esta respuesta no te conducirá todavía a lo que deseas. El espíritu de San Luis está diciéndole aquí a Kardec que está dando muchas vueltas para llegar a donde quiere llegar. Cuando una mesa se mueve bajo vuestras manos, el espíritu evocado toma del fluido universal lo necesario para animar esa mesa con una vida artificial. Preparada de ese modo, el espíritu atrae la mesa y la mueve bajo la influencia de su propio fluido, que se desprende por efecto de su voluntad. Cuando la masa que desea poner en movimiento es demasiado pesada para él, llama en su ayuda a los espíritus que se encuentran en las mismas condiciones que él. A causa de su naturaleza etérea, el espíritu propiamente dicho no puede actuar sobre la materia densa sin un intermediario, es decir, sin el lazo que lo une a la materia. Ese lazo
que constituye lo que vosotros denomináis periespíritu, os da la clave de todos los fenómenos espíritas materiales. Creo que me expliqué con suficiente claridad como para ser comprendido. Cuando una mesa se mueve bajo vuestras manos, hay esa combinación del fluido universal, el fluido periespiritual del propio espíritu y el fluido animalizado del medium. ¿De acuerdo? En esa combinación fluídica es que el espíritu, consciente o no, va a poder mover, va a poder dotar a esa mesa, a ese objeto, de algo parecido a la vida, ¿no? Para que pueda moverse, para que pueda tener una influencia sobre ese objeto y hacer con él lo que desea. ¿De acuerdo? Los espíritus, a quienes llaman su ayuda al espíritu que desea mover un objeto, son inferiores a él, están bajo sus órdenes. Y San Luis dice casi siempre son iguales a él y muchas veces acuden por sí mismos. Estamos aquí hablando también de espíritus con unas características particulares. Los espíritus elevados, los espíritus con cierto grado ya de conocimiento y de progreso, no producen fenómenos físicos. Producen fenómenos físicos de espíritus todavía muy apegados a la materia, todavía muy materializados. Por eso también es que pueden producirlos. ¿De acuerdo? Porque su propio fluido, su propio espíritu, tiene las condiciones también apropiadas para producirlo, ¿no? ¿Son todos los espíritus aptos para producir fenómenos de ese género? Los espíritus que producen ese tipo de efectos son siempre inferiores y todavía no se han desprendido por completo de toda la influencia material. Comprendemos que los espíritus superiores no se ocupen de cosas que están por debajo de ellos. No obstante, preguntamos si, dado que se hallan más desmaterializados, tendrían el poder de hacerlo en caso de que lo desearan. Y San Luis nos dice que los espíritus superiores tienen la fuerza moral, así como los otros tienen la fuerza física. Cuando los superiores necesitan de esa fuerza, se sirven de los que la poseen. ¿No se os ha dicho que se sirven de espíritus inferiores, así como vosotros os valéis de las personas que cargan fardos? Es decir, el espíritu superior, por su condición, no va a producir este tipo de fenómenos, pero si quiere de alguna manera llamar la atención sobre alguna persona, sobre alguna cuestión, va a servirse, eso entrecomillado, ¿no? Va a servirse de espíritus que sí ofrecen esas condiciones para que el fenómeno se produzca. Y aquí hay una observación de Kardec que vamos a leer también con mucha atención. Dice, se ha dicho que la densidad del periespíritu, si así puede decirse, varía de acuerdo con el estado de los mundos. Parece que también varía en un mismo mundo según los individuos. En los espíritus adelantados moralmente, el periespíritu es más sutil y su densidad se acerca a la de los espíritus elevados. En los espíritus inferiores, por el contrario, se acerca a la materia. Esto hace que los espíritus de baja categoría conserven por tanto tiempo las ilusiones de la vida terrenal. Piensan y actúan como si todavía estuvieran vivos. Experimentan los mismos deseos y casi se podría decir la misma sensualidad. Esa mayor densidad de su periespíritu, que confiere a este mayor afinidad con la materia, hace que los espíritus inferiores sean más apropiados para las manifestaciones físicas. Por esa misma razón, un hombre culto, habituado a las tareas de la inteligencia, débil y delicado de cuerpo, no puede levantar fardos pesados como lo hace un cargador. En él la materia es, en cierto modo, menos compacta y los órganos son menos resistentes, tienen menos fluido nervioso. Puesto que el periespíritu es para el espíritu lo que el cuerpo es para el hombre, y dado que su densidad es proporcional a la inferioridad del espíritu, esa densidad sustituye en los espíritus inferiores la fuerza muscular, es decir, les confiere sobre los fluidos que se requieren para las manifestaciones un poder mayor que el de los espíritus cuya naturaleza es más etérea.
Si un espíritu elevado quiere producir esos efectos, hará lo que hacen entre nosotros las personas delicadas. Llamará para realizarlos a un espíritu que sea del oficio. Yo creo que esta observación de Allan Kardec es meridianamente clara al respecto de el cómo y el por qué se producen estos fenómenos físicos. Pero continúa preguntando a San Luis. Dice, si comprendimos bien lo que habéis dicho, el principio vital reside en el fluido universal. El espíritu extrae de ese fluido la envoltura semimaterial que constituye su perispíritu y por medio de ese fluido actúa sobre la materia inerte. ¿Es así? Y San Luis dice, así es. Es decir, que el espíritu anima a la materia con una especie de vida artificial. La materia es animada con la vida animal. La mesa que se mueve bajo vuestras manos vive como el animal, obedece por sí misma al ser inteligente. El espíritu no la impulsa como hace el hombre con un fardo. Cuando la mesa se eleva, el espíritu no la levanta con la fuerza de sus brazos, sino que la mesa misma, animada, obedece al impulso que el espíritu le confiere, es decir, obedece a su voluntad, sea el espíritu consciente o no. ¿Cuál es, pregunta Allan Kardec, el papel del medium en ese fenómeno? Ya he dicho que el fluido propio del medium se combina con el fluido universal que acumula el espíritu. Se requiere la unión de esos dos fluidos, es decir, del fluido animalizado y del fluido universal para dar vida a la mesa. No obstante, notad bien que esa vida es solo momentánea. Se extingue con la acción y a menudo antes de que ésta haya concluido, tan pronto como la cantidad de fluido deja de ser suficiente para animar. Repitiendo lo que hemos hablado antes, es la combinación de estos fluidos la que anima momentáneamente al objeto, la mesa, la silla, lo que sea que estemos intentando mover, ¿no? O que el espíritu esté intentando mover. Es una acción momentánea, ¿de acuerdo? Y se extingue en cuanto que el fluido pues deja de ser el suficiente para animar ese movimiento. ¿Puede el espíritu actuar sin el concurso de un medium? Y mirad qué interesante, puede actuar sin que el medium lo sepa. Esto significa que muchas personas sirven de auxiliares a los espíritus para la producción de ciertos fenómenos sin que lo sospechen. El espíritu extrae de ellas, como de una fuente, el fluido animalizado que necesita. A eso se debe que el concurso de un medium, tal como vosotros lo entendéis, no siempre sea necesario, lo que ocurre sobre todo en los fenómenos espontáneos. Es decir, no siempre es necesario que haya un medium consciente para producir un fenómeno. El fenómeno se produce, pero ese fluido animalizado es extraído muchas veces de un intermediario que no es consciente de que está siendo utilizado para la producción de ese fenómeno. Mismo, como hemos dicho en innumerables veces, ese fluido también se extrae de los animales, se extrae de las plantas, se extrae de la vecina del bloque de allá, porque el espíritu considera que quiere provocar un fenómeno físico en mi casa, pero no hay condiciones en mi hogar, en mi casa para la producción, y toma ese fluido donde lo encuentra, siendo que la persona no es consciente. La mesa animada actúa con inteligencia, piensa. No piensa, como tampoco lo hace la bengala, con que hacéis una señal inteligente. Sin embargo, la vitalidad con que está animada le permite obedecer al impulso de una inteligencia. Sabed pues que la mesa que se mueve no se convierte en espíritu y que no tiene de por sí ni pensamiento ni voluntad. Yo creo que esta explicación del espíritu de San Luis es clara. La mesa está animada, pero obedece a la voluntad del espíritu, que es el ser inteligente que se quiere manifestar. ¿De acuerdo? La mesa está animada con ese fluido, pero se mueve a voluntad del espíritu, es decir, es el espíritu el que le imprime el carácter a esa mesa, no es que la mesa de pronto tenga inteligencia, tenga pensamiento, tenga capacidad para responder preguntas o para hacer esas levitaciones
o aquellas cosas que hacían, pues por ejemplo, un medium magnífico de efectos físicos como era Douglas Home, ¿no? Estamos hablando de un medium con una capacidad de producción de fluido muy grande, muy impresionante, ¿no? Que era capaz de generar toda una serie de manifestaciones físicas a su alrededor, pero las mesas que levantaba, las levitaciones que hacía, las músicas que sonaban, otro tipo de efectos que provocaba, ¿no? Como la neumatofonía que hablábamos el otro día, etcétera, eran todo por esa combinación fluídica entre él y los espíritus que querían manifestarse, ¿no? Pero estos objetos, no había en ellos un pensamiento y una voluntad. La voluntad es del espíritu, que es el ser inteligente. ¿Cuál es la causa preponderante en la producción de ese fenómeno? ¿El espíritu o el fluido? El espíritu es la causa, nos dice San Luis, el fluido es un instrumento, pero ambos son necesarios. Es muy importante. En este caso, ¿qué papel desempeña la voluntad del medium? El de llamar a los espíritus y secundarlos en el impulso que dan al fluido. Al final, el medium es un canal, pero también va a actuar no sé cómo decirlo, como un, un agente de llamada, ¿no? Para los espíritus que van a venir y y él va a secundar con su fluido ese fenómeno. En la 18A, Allan Kardec pregunta, ¿la acción de la voluntad es siempre indispensable? Bueno, pues aumenta el poder, pero no siempre es necesaria, ya que el movimiento puede producirse a pesar de esa voluntad, lo que prueba la existencia de una causa independiente del medium. Es decir, en estos medium que estamos hablando, que no son conscientes, no hay ninguna voluntad. Ellos no tienen la voluntad de provocar el fenómeno, de provocar ningún tipo de fenómeno. Y esto es, como dice San Luis, lo que prueba que hay una inteligencia independiente, una causa independiente al propio medium. Hay una persona de mi familia que era una magnífica medium de efectos físicos, y ella sufría mucho cuando esos efectos físicos, bueno, sufría mucho, quiero decir, ella era consciente de que su presencia los provocaba, pero no le gustaba. Y no dependía de su voluntad, ella podía estar haciendo cualquier cosa en la casa y los fenómenos se producían. La mesa la seguía por la casa, la mesita la seguía por la casa, la mesita se movía, se producían ruidos, se producían varaundas y ella no tenía la voluntad de provocar el fenómeno, pero su fluido era tan grande que provocaba el fenómeno. Entonces vemos ahí que la voluntad no siempre es la palanca, la voluntad del medium no siempre es la palanca, a veces es un acontecimiento, un hecho, un fenómeno absolutamente involuntario. ¿De acuerdo? ¿Por qué no todas las personas pueden producir el mismo efecto y no todos los medios tienen el mismo poder? Bueno, pues eso depende de la organización y de la mayor o menor facilidad con que se puede operar la combinación de los fluidos. Además, el espíritu del medium simpatiza en mayor o menor medida con los espíritus que encuentran en él el poder fluídico necesario. Sucede con ese poder lo mismo que con el de los magnetizadores, que no tienen la misma intensidad. En ese aspecto hay personas que son completamente refractarias. En otras, la combinación de los fluidos solo se opera mediante un esfuerzo de su voluntad. En otras, por último, la combinación se produce con tanta naturalidad y tan fácilmente que ni siquiera se dan cuenta de ello y sirven de instrumentos sin que lo sepan, como ya lo hemos dicho. Entonces, estamos delante de una persona que tiene una organización especial para la producción de este tipo de fenomenología. No todos los medios pueden producir fenómenos de este tipo. Esto no tiene nada que ver con que sean medios más potentes, más poderosos, más... no, no, esto no tiene nada que ver absolutamente con eso, sino que por sus características físicas son más capaces de producir
ese tipo de fenómenos. Pero posiblemente muchos de ellos no sean capaces de producir fenómenos intelectuales. Entonces, esto no tiene nada que ver con el poder, con ser más medium que otros medium. No, no, no. Nada de eso cabe aquí, ninguna especulación en ese sentido. Y sigue preguntando Allan Kardec, ¿las personas a las que se denomina eléctricas pueden ser consideradas medium? Bueno, esas personas atraen de sí mismas el fluido necesario para la producción del fenómeno y pueden actuar sin el concurso de los espíritus. En este caso no son medios en el sentido que se atribuye a la palabra, pero también puede suceder que un espíritu las asista y aproveche sus disposiciones naturales. Por ejemplo, bueno, un medium de estos que podemos denominar eléctrico puede ser una persona con capacidad para la telequinesia. Esto es un fenómeno anímico y no hace falta el concurso de ningún espíritu, es un fenómeno que ella misma produce por su propio fluido. Ahora, puede ocurrir en determinados momentos, pues como en todo, ¿no? Que un espíritu pueda aprovechar esas disposiciones naturales, ¿no? Pero no tendría en principio nada que ver. El espíritu que actúa sobre los cuerpos sólidos para moverlos, ¿penetra en la sustancia de esos cuerpos o permanece fuera de ella? Lo uno y lo otro. Hemos dicho que la materia no representa un obstáculo para los espíritus. Ellos todo lo penetran. Una porción del perispíritu se identifica, por así decirlo, con el objeto en el que penetra. Aquí, en esta respuesta, vamos a encontrar un campo muy interesante, porque ¿qué es la materia? Cuando nosotros tenemos una percepción de lo que es la materia, que valga la redundancia, nos ofrece nuestros propios sentidos. Nos ofrece nuestros propios sentidos. Pero verdaderamente esta mesa delante de la cual yo estoy sentada, a nivel atómico, no es una materia impenetrable, dura, compacta, etcétera, etcétera. A nivel cuántico, a nivel atómico, esta materia delante de la cual estoy sentada, que es una mesa de madera, con las características normales de una mesa, tiene huecos entre sus moléculas atómicas. Y esto es muy interesante para comprender cómo es que los espíritus pueden penetrar la materia, pueden atravesar paredes, porque la materia como tal, como nosotros la entendemos, es una construcción nuestra, es una construcción mental de lo que nuestros sentidos, de las percepciones que nuestros sentidos nos ofrecen, nuestros sentidos materiales, ¿vale? Y esto es muy interesante. ¿Cómo hace el espíritu para golpear? ¿Se sirve de un objeto material? No. Así como tampoco utiliza los brazos para levantar la mesa. Vosotros sabéis que el espíritu no tiene un martillo a su disposición. Su martillo es el fluido combinado, puesto en acción por su voluntad, tanto para mover como para golpear. Cuando mueve un objeto, la luz os da la percepción de los movimientos. Cuando golpea el aire, cuando golpea el aire, os conduce el sonido. Entendemos, sigue indagando Allan Kardec, que sea así cuando el espíritu golpea un cuerpo duro, pero ¿cómo puede hacer que se escuchen ruidos o sonidos articulados en el propio aire? Puesto que actúa sobre la materia, el espíritu puede obrar tanto sobre una mesa como sobre el aire. En cuanto a los sonidos articulados, puede imitarlos como todos los demás ruidos. Fijaros qué interesante. El espíritu puede obrar en todos los ámbitos, ¿no? Igual sobre una mesa que sobre el aire. Puede producir puede imitar este tipo de sonidos y de ruidos, solo con su voluntad. Dices que el espíritu no se sirve de sus manos para mover la mesa. Sin embargo, en ciertas manifestaciones visuales se han visto aparecer manos que recorrían el teclado de un piano, oprimían las teclas y producían sonidos. El movimiento de las teclas, en este caso,
no se debe como parece la presión de los dedos. Esa presión no es tan directa y real como la que sentimos en nosotros mismos cuando las manos que la ejercen dejan marcas en la piel. Vosotros no podéis comprender la naturaleza de los espíritus. Ya cuando San Luis nos dice esto, pues ya nos está diciendo todo, ¿no? Es un poco, bueno, todo lo que aquí os estamos explicando, os estamos intentando explicar, pues presenta una serie de limitaciones, porque vosotros no comprendéis la naturaleza de los espíritus, no podéis comprenderlo. Dice, ni de qué modo actúan, a no ser por medio de comparaciones que solo os dan una idea incompleta. Y esto es interesante también para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es un error querer equiparar siempre vuestros métodos a los procesos de los que ellos se valen, pues esos procesos deben estar en relación con la organización que le es propia. No os he dicho que el fluido, perdón, del periespíritu penetra la materia y se identifica con ella, animándola con una vida artificial. Pues bien, cuando el espíritu pone los dedos sobre las teclas, los pone realmente y hasta los mueve. Con todo, no ejerce una presión por medio de una fuerza muscular, sino que anima las teclas de la misma manera que lo hace con la mesa. Y entonces las teclas, que obedecen a su voluntad, se mueven y hacen vibrar las cuerdas. Asimismo, sucede que un hecho que resulta... Ay, perdón. Asimismo, sucede que un hecho que resulta difícil de comprender, y es que algunos espíritus son tan poco adelantados y tan materiales si se los compara con los espíritus elevados, que conservan todavía las ilusiones de la vida terrenal, de modo que creen actuar como cuando tenían un cuerpo. No comprenden la verdadera causa de los efectos que producen, al igual que un campesino es incapaz de comprender la teoría de los sonidos que articula. Preguntad a estos espíritus de qué manera tocan el piano y os responderán que golpean las teclas con sus dedos porque creen que eso es lo que hacen. El efecto se produce instintivamente en ellos sin que sepan cómo, pese a que depende de su voluntad. Lo mismo sucede cuando hacen que se escuchen palabras, sonidos. Y aquí eh, yo recordaba, no, me venía a la cabeza mucho una cosa que ya hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no? Y son algunos estudios dentro del área de la neurotecnología que se están haciendo con pacientes que tienen parálisis cerebral. O incluso con pacientes que tienen lesiones medulares gravísimas y a los cuales se les están conectando una serie de aparatos, no me digáis de qué naturaleza porque yo no entiendo, en el cerebro, de manera que con el pensamiento puedan activar un ordenador, puedan activar una determinada serie de dispositivos tecnológicos a través del pensamiento. Entonces, bueno, pues en esta respuesta de San Luis, yo quería ver un poco, un poco esta cuestión, ¿no? En realidad es un acto de voluntad. El que sin saber nada de neurología y sin entender muy bien los mecanismos, lo que está activando estos dispositivos. Y eso esto tiene una respuesta en un objeto material, es decir, el pensamiento de la persona que quiere activar tal dispositivo o que el ordenador escriba lo que él está pensando, porque no puede hablar, no puede verbalizar, es un acto de voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, luego podemos hablar de ello dentro de mi absoluto desconocimiento del tema, ¿no? Pero es cierto que me venía, me vino este tipo de reflexión cuando estaba organizando el trabajo de la clase de hoy. ¿Qué será que es este fluido el que la voluntad y el pensamiento pone en marcha para activar estos dispositivos? La neurología lo llamará como lo llame, pero ¿será que es esto de lo que estamos hablando?
No lo sé, yo lo dejo ahí. Entre los fenómenos que se citan como pruebas de la acción de un poder oculto hay algunos que evidentemente son contrarios a todas las leyes conocidas de la naturaleza. En este caso no es legítima la duda. Bueno, esta pregunta surge, y es la última parte de este capítulo, un poco de esta cuestión de que estos objetos en movimiento que se elevaban, porque además no solamente es que hubiera un movimiento de un velador, de una mesita, sino que estamos hablando en muchas ocasiones de mesas que pesaban 100 kilos o de mesas que presentaban una resistencia tal que no se podían mover. De repente una mesa pues, pequeña como puede ser la mía en la que estoy aquí sentada, presentaba tal resistencia que no se podía mover. Y esto es contrario a la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, aparecen estas dudas, ¿no? Que sobre todo los críticos, los escépticos y demás, pues volcaban sobre esta cuestión de la fenomenología. Y San Luis responde, eso se debe a que el hombre se encuentra lejos de conocer todas las leyes de la naturaleza. Si las conociera todas, sería un espíritu superior. Por consiguiente, cada día que pasa, ofrece un desmentido a los que, como suponen que todos lo saben, pretenden imponer límites a la naturaleza, aunque no por eso son menos orgullosos. Al desvelarse sin cesar nuevos misterios, Dios advierte al hombre que desconfíe de sus propias luces, porque un día vendrá en que la ciencia del más sabio será confundida. No disponéis todos los días de ejemplos de cuerpos animados, de un movimiento capaz de resistir a la fuerza de la gravedad. La bala de cañón arrojada al aire no vence durante algunos momentos a esa fuerza. Pobres hombres que os consideráis muy sabios y cuya tonta vanidad es humillada a cada instante. Sabéis que todavía sois demasiado pequeños. Imaginaros, está hablando San Luis mucho tiempo aún antes de que la aviación apareciera, ¿no? O de los viajes espaciales en los que se vence esa resistencia a la gravedad para salir al espacio, ¿no? Qué maravilla. Bueno, vamos a ir a las conclusiones un poco, ya muy por encima, a las respuestas que nos ha ofrecido San Luis. Ay, perdón. El fluido universal, donde reside el principio de la vida, es el agente principal de las manifestaciones. Ese agente recibe el impulso del espíritu, ya se halle encarnado o errante, es decir, desencarnado. Ese fluido condensado constituye el periespíritu o envoltura semimaterial del espíritu. En el estado de encarnación, el periespíritu está unido a la materia del cuerpo, mientras que en la erraticidad está libre. Cuando el espíritu se encuentra encarnado, la sustancia del periespíritu está más o menos ligada, más o menos adherida, si así podemos decirlo. En algunas personas, como consecuencia de sus organizaciones, hay una especie de emanación de ese fluido y eso es, hablando con propiedad, lo que constituye los medios de influencias físicas. La emisión de fluido animalizado puede ser más o menos abundante y más o menos fácil su combinación, de donde resultan mediums con mayor o menor poder. Esa emisión no es permanente, lo que explica la intermitencia del poder mediúnico. Cuando el espíritu no está encarnado, va a necesitar de un auxiliar extraño, y ese auxiliar es el fluido, con la ayuda del cual hace que el objeto sea apropiado para obedecer al impulso de su voluntad. De ese modo, cuando un objeto es puesto en movimiento, levantado o arrojado al aire, no se debe a que el espíritu lo toma, lo empuja y lo mantiene suspendido como haríamos con nuestra mano. El espíritu lo satura, por así decirlo, con su fluido, combinado con el fluido del medium, y el objeto momentáneamente vivificado de esa manera actúa como lo haría un ser vivo, con la única diferencia de que, como no posee voluntad propia, sigue el impulso de la voluntad del espíritu. Claramente, yo ahora mismo soy un espíritu influyendo a un objeto inanimado por la fuerza de mi voluntad. La taza se mueve por la fuerza de mi voluntad y porque la tengo cogida y la tengo agarrada. Si no, la taza por sí sola no se movería, o al menos no debería de moverse, a no ser que yo fuera una magnífica medium de efectos físicos.
Dado que el fluido vital, impulsado en cierto modo por el espíritu, da una vida artificial y momentánea a los cuerpos inertes, y puesto que el periespíritu no es más que ese mismo fluido vital, se sigue de ahí que es el propio espíritu, cuando está encarnado, el que da vida a su cuerpo por medio del periespíritu. El espíritu permanece unido a ese cuerpo en tanto la organización de éste lo permita. Cuando el cuerpo muere, el espíritu se retira. Y estas son las conclusiones que podemos sacar de este estudio. Yo solamente para terminar, me gustaría decir que el desconocimiento de estas leyes o de estas cuestiones no debe alejarnos de su estudio y muchísimo menos dar por válido a lo que los detractores, contradictores, opositores, como queramos llamar, vienen diciendo, ¿no? Incluso científicos de renombre que niegan por activa y por pasiva la intervención de los espíritus en esta fenomenología. Porque ciertamente, aunque en la Edad Media no se conocía, por ejemplo, una cosa tan básica como era la asepsia o cómo se contagiaban las enfermedades, eso no quería decir que las enfermedades no existían y que estaban ahí, y que indudablemente había algún tipo de agente que las provocaba y que provocaba su expansión. Tan es así que todos tenemos en la cabeza a los médicos, ¿no?, con aquellas máscaras en forma de pico, que tenían por objeto dos cuestiones, ¿no? Una muy importante era la de, bueno, pues de alguna manera guardarse o prevenirse de los olores, de las pústulas, en fin, de lo que producían las distintas pestes o enfermedades, pero también introducían en ella hierbas, ungüentos, porque ellos creían que esas hierbas, el eucaliptus, en fin, les prevenían contra la enfermedad. Es decir, no eran capaces de identificar de dónde venía la enfermedad, pero sabían por sus efectos que había una enfermedad. No sino muchos siglos después, cuando aparece en microscopio, cuando se descubren estos agentes nocivos, ¿no? Las bacterias, los virus, todas estas cosas. Pues esto es lo mismo, que no tengamos los medios, que no tengamos la comprensión suficiente, no es motivo para denostar estos fenómenos o decir que no existen o decir que lanzar teorías absolutamente absurdas y contradictorias, ¿no? El trabajo que hizo Kardec en ese sentido es con la ayuda de los espíritus, en este caso, como hemos visto, de San Luis, que es quien asiste, es un trabajo maravilloso en el cual San Luis intenta explicarnos de la mejor manera posible, de la mejor manera que nosotros podemos comprender cómo se producen estos fenómenos físicos.